Los saluda Dalf93. Hoy vengo de regreso con un nuevo video. Esta vez hablaremos de un tema que siempre se me ha hecho muy interesante. La conquista de México. Aclaro que es meramente por entretenimiento, así que verlo no aportará nada a tu vida. Pueden tomarlo como una crítica hacia los conquistadores, y por esa razón será muy poco educativo. Les platicaré la historia para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió en aquel tiempo e imágenes referentes al tema. Muy bien, empecemos. La verdadera y triste historia de la conquista española. Este video está recomendado para todo el público, y además está redactado de manera muy fácil desde el punto de vista de los invadidos. Pero advertimos que tiene un alto contenido de nacionalismo, por lo que puede ser ofensivo al referirse a los invasores. Y en algunas partes, el coraje de nuestro pueblo por las injusticias y atrocidades cometidas por el pueblo gachupa, o sea los españoles, se hace sentir en el vocabulario. Así que no se vayan a ofender. Quedando esto claro, empecemos ahora sí. Es el año C, Acatl, 1 Caña, año en el que el legendario Quetzalcóatl prometió regresar. Nos encontramos en el año 1519, y en la gran Tenochtitlán, la gran capital azteca, las cosas están que arden. Reina Moctezuma II y a su alrededor hay un mar de inquietud. Funestos presagios habían ocurrido y solo podían simbolizar una cosa. El regreso de Quetzalcóatl. Moctezuma era considerado un dios en la tierra. Nadie lo podía tocar. Quien osaba mirarlo perdería los ojos, quien osaba hablarle sin que él lo deseara perdería la lengua. Contaba con todo Chapultepec para bañarse 3 veces al día. Nunca se ponía una misma capa 2 veces, pues estaba hilada con hilo de oro y plata, tenía incrustaciones de piedras preciosas y se deshilaba. Contaba con 2000 esposas, 300 platillos eran preparados diariamente para él, de los cuales solo escogía uno. Los tamenes siempre lo cargaban en la calle, e incluso algunos le ponían una alfombra de flores a su paso. En su imponente palacio contaba con un zoológico particular, donde no solamente tenía animales, sino también hombres con deformidades. Pero el regreso de Quetzalcóatl significaba perderlo todo, pues la gente no iba a pensarlo 2 veces para cambiar de gobernante. Preocupado por la situación, pretende mantenerse al tanto de cualquier cosa rara que suceda. De inmediato manda a traer a sus espías. El espía que había ido a la zona maya le comunica que los mayas están muriéndose de hambre. Pero lo más importante, hacía como 7 años hubo un desembarco. En 1512, 12 tipos raros se toparon con tierra maya. Acababan de naufragar en su barco, que iba de Darién a Santo Domingo, a entregarle un recado a Diego Colón. Rescatados por los mayas, que estaban muriéndose de hambre, de inmediato fueron incluidos en el menú. 5 de ellos fueron rápidamente cocinados y comidos por los mayas. Los otros 7 fueron obligados a engordar, pues estaban muy flacos para que valiera la pena comérselos. Pero no resultó bien para los mayas, ya que 18 murieron de intoxicación entre horribles dolores. Desde luego, ninguno de los gachupas se resignó a ser devorado por los mayas y huyeron a la selva, donde solo sobrevivieron 2. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero. Los 2 fueron rescatados por otra tribu, que sabiendo que no eran comestibles, los bañaron, les dieron mujer y los metieron a la escuela a que aprendieran maya. El espía dijo que parecía haber una isla llena de ellos más allá del mar. En 1492, Cristóbal Colón había descubierto la isla y los gachupas la habían colonizado. Pero colonizar para los malditos esos, era matar a todos los nativos y llenar de gachupas la isla. Y así lo hicieron, y para 1511 no quedaba ni un nativo para tarjeta postal. Pero se habían equivocado. ¿Quién iba a trabajar para los gachupas? Fue entonces que supieron de la existencia de México. Habiéndose quedado sin nativos, los gachupas fueron a buscar esclavos. En 1517, Fernández de Córdoba dio con Yucatán, pero salió rotundamente apaleado por a los que él llamaba indios. Pero, había oro. Y todas las bestias españolas se alborotaron como animales. Pues de la costa hasta Tenochtitlán, todos eran sus vasallos y de seguro buscarían vengarse de los aztecas. Pero los pueblos dominados, al ver que la carne española saqueaba y destruía su pueblo, debieron darse cuenta de quién realmente era el enemigo, pero la furia los cegó y despertaron muy tarde. Los españoles, guiados por los totonacas, llegaron a Zempoala. Y siendo unos bárbaros nórdicos, unos animales en todo sentido, pensaron que la ciudad estaba totalmente construida de plata. Como perros se apresuraron a llegar y quedarse con toda la esplendorosa ciudad.
Pero Zempoala no era de plata, estaba recién encalada y los animales esos se dieron de topes de la desilusión. En desquite, los gachupines se dedicaron al saqueo indiscriminado. Entraron a las casas y templos y se llevaron todo lo que brillaba. Cortés calma a su jauría, y les comunica su plan de conquista. Número 1, Moctezuma tiene dominados a todos sus vecinos. 2, los vecinos ansían librarse de Moctezuma. Tercero, Cortés se hará cuate de los vecinos y con su ayuda atacará a Moctezuma. Cuarto, vencido Moctezuma, Cortés dominará a los vecinos haciéndolos pelear entre sí. El clásico divide y vencerás. Mientras tanto, Moctezuma ya está listo para el arrastre del puro miedo. Por todos los medios trató de impedir que los españoles llegaran a Tenochtitlán. Otro garrafal error, pues les envió máscaras, collares, pendientes, escudos, sandalias, orejeras, penachos y capas a los españoles. Todo finísimo, turquesa, concha fina y piedra preciosa. A cambio, los bárbaros gachupas asustaron con su fuerza de dioses a todos los enviados de Moctezuma, o sea que les dispararon a todos. Este fue el peor error que cometió Moctezuma Xocoyotzin. Para nuestra desgracia, la fecha de la invasión concordó con la del regreso de Quetzalcóatl, en la bien llamada coincidencia más grande del mundo. Los informantes de Moctezuma casi lo hacen orinarse del miedo, cuando le describen a los invasores. Sus grandes cerros que van sobre el agua de un lado a otro, con sus tubos que escupen fuego, todo retumba, va lloviendo fuego y el humo que de él sale huele a lodo podrido y si va a dar a un cerro como que lo hiende y lo desquebraja. Son todos de hierro se visten, de hierro son sus armas, los soportan en lo alto sus venados, tan altos están como los techos de las casas, sus perros son enormes, de orejas ondulantes y aplastadas, de grandes lenguas colgantes y ojo amarillo. Y entonces sucedió lo impensable. Moctezuma se encogió de hombros, y se tapó con su capa, sentadito en su trono. Su miedo era evidente, pero comprensible. Sin duda Moctezuma fue uno de los grandes personajes, nefastos y traidores en nuestra historia. Entusiasmados por los regalos, los gachupas deciden seguir, y los de Zempoala los llevan con sus enemigos, los de Tlaxcala. En Tlaxcala, manda un viejo cacique llamado Xicoténcatl, y su hijo, llamado igual, manda al ejército. Xicoténcatl hijo, le dice a su padre que los gachupas no son dioses, pues los dioses no mueren y estos sí. Su padre trata de convencerlo de lo contrario. Al final Xicoténcatl padre, le deja ir a pelear con los invasores. Pero las armas y los caballos eran mucha ventaja en el campo de batalla, y Xicoténcatl sale derrotado. Xicoténcatl va a consultar a los magos, que le dicen que los gachupas vienen del sol y solo de día pelean. Así que Xicoténcatl los ataca de noche, pero los gachupas los reciben a balazos, y los tlaxcaltecas son derrotados nuevamente. Mientras tanto Xicoténcatl padre cede a los senadores. Hay que hacer la paz con el invasor. Y así, la orgullosa Tlaxcala, la única que había resistido a los aztecas se rinde ante los gachupas. Pero la intención de los de Tlaxcala, es inteligente. Van a usar a los salvajes güeros para vengarse de sus peores enemigos, los de Cholula. La toma de Cholula fue tristemente fácil. Los gachupines, que habían reforzado su ejército con miles de tlaxcaltecas, que cargaban los cañones y eran enviados al frente como carne de cañón. Los cholultecas ni se defendieron, pues esperaban que Quetzalcóatl diera cuenta de los invasores con rayos celestes, pero no pasó nada y la matanza fue terrible. Cortés lleva a cabo la terrible matanza, para que Moctezuma se entere y se cague aún más de miedo. Cortés tenía el camino abierto para la conquista de México. Cuando llegaron a Texcoco, el príncipe Ixtlilxochitl mandó que los recibieran como a dioses. Los españoles, para no hacer tan evidente que solo venían a saquear, violar y robar, deciden convertir a la fe cristiana a todos los de Texcoco. Los de Texcoco, al ver que los dioses de los invasores eran blancos, pidieron ser bautizados para poder ser poderosos. Solo hubo alguien que no quiso ser bautizada, y fue la madre de Ixtlilxochitl, pero los gachupas, a sangre y fuego, la hicieron cambiar de opinión. Finalmente, acompañados de los cholultecas, tlaxcaltecas y texcocanos, los gachupas llegaron a la suntuosa Tenochtitlán. Pasaron por la calzada de Ixtapalapa, y los salvajes esos se quedaron maravillados al ver tal obra maestra de ingeniería y arquitectura. Dijeron nunca antes haber visto algo parecido, pues era un modelo de organización, eran los aztecas. Era nuestra nación. Pero la fiereza del débil y fanático Moctezuma con los otros pueblos, se volvió increíble cobardía y debilidad ante los invasores.
De esta manera, los gachupas, sin disparar un solo tiro, tomaron la ciudad. Su poderosísimo ejército ni se había movido. El pueblo no lo podía creer. Al contrario, el ejército mexica se había subyugado a los putos invasores y protegían sus saqueos y crímenes. Eran unos animales sedientos de oro y de todo lo que brillaba. Pero, ¿y Moctezuma? Cortés lo apresó con el pretexto de convertirlo al cristianismo. Los gachupas dominan la ciudad sin oposición. En esas estaban, cuando le avisan a Cortés que de Cuba había llegado otro gachupín igual de maldito que él, pero a llevárselo preso. Pánfilo de Narváez venía con orden de aprehensión contra el dios blanco. Cortés sale a Veracruz a pelear con Narváez, y le ofrece que se alíe a él y se haga cómplice del saqueo y la destrucción. En su lugar, deja a Pedro de Alvarado al frente de Tenochtitlán, pero este no es más que un perro de guerra, más salvaje e incivilizado que los demás. Pero, aunque dominados y saqueados, los mexicas tienen que festejar, ahora más que nunca, el día de Huitzilopochtli. Todos los guerreros se reúnen en el templo mayor para el baile. Todos desarmados. Y sin dejar siquiera que inicie la fiesta, los cobardes españoles atacan y masacran a todos los que encuentran vivos. Y en menos de 20 minutos acaban con la fiesta, con los sacerdotes, astrónomos, arquitectos, ingenieros, y con lo mejor del ejército mexica. Era demasiado. Todo el pueblo se alzó en armas contra los invasores. Aterrados con gran cobardía, los hijos de España se atrincheran en el palacio del gobernante junto con el cobarde de Moctezuma. Entonces soltaron el mecate a Moctezuma que asomado al balcón de su palacio, empezó a arengar al furioso pueblo mexica. Sus insultantes palabras, que incitaban al pueblo a dejar las armas y someterse a los cobardes güeros, enardecieron al pueblo que lo desconoció como Tlatoani y lo agarraron a pedradas. Ya no somos tus vasallos, gritaban uno a uno los mexicas. Una de las primeras pedradas le tocó a Moctezuma y así dejó de ser gobernante. Rápidamente, se eligió a su sucesor, el joven Cuitláhuac, que era presidente municipal de Ixtapalapa. Cortés, después de vencer a Narváez, regresó con más refuerzos a la ciudad de México Tenochtitlán. Grata fue su sorpresa cuando los mexicas los sitiaron. Los gachupas deciden huir, pues los mexicas ya no los creían dioses sino ladrones malditos, que era lo que en realidad eran. Los tlaxcaltecas fueron por delante por la calzada de Tacuba, la noche del 30 de junio de 1520, y los gachupines por atrás. Ya casi lograban huir cuando son descubiertos. Una mujer que sacaba agua los vio, y en el momento alzó el grito: «Venid hacia acá, van pasando los canales nuestros enemigos, se van a escondidas». Entonces gritó un hombre desde el templo de Huitzilopochtli: «Guerreros, capitanes mexicas, se van nuestros enemigos, vayamos a perseguirlos, traigan sus barcas y sus escudos». En toda Tenochtitlán retumbó el grito de guerra. La batalla fue feroz, y se tomó debida venganza. Los mexicas triunfaron gloriosamente sobre los saqueadores. Las armas nacionales se habían cubierto de gloria. En la batalla murieron Chimalpopoca, hijo de Moctezuma, y Tlaltecatzi, príncipe Tepaneca. Verdaderos héroes nacionales. Alabados sean por darle por lo menos un poco de venganza a nuestro pueblo en la noche triste. Por fin los habían sacado de su gran nación azteca. Cortés comenzó a chillar como niña. Derrotado y diezmado, el llorón de Cortés tomó un descanso en Popotla y siguió la carrera hasta Tlaxcala. Ahí donde todavía los creían dioses empezaron a reponerse y reforzarse. 2 años después juntaron refuerzos de Cuba y se dirigieron de nuevo a Tenochtitlán. En Tenochtitlán las cosas estaban muy mal. Antes de irse esos mugrosos hijos de su puerca madre, habían dejado un arma incombatible, la peste, viruela. Los aztecas no conocían esta enfermedad y murieron como moscas. Una de las primeras víctimas fue el Tlatoani Cuitláhuac. Cortés mientras tanto, construyó barcos para sitiar la ciudad construida en medio del lago. Con 12 barcos y miles de tlaxcaltecas aliados, este sitió a Tenochtitlán. La labor de los barcos era limpiar el lago de canoas aztecas para luego cercar la capital. Y se inició el sitio, pero lo que hacían los españoles de día, lo destruían los aztecas de noche. Y sin tierra firme, los gachupines no podían usar sus mejores armas, los caballos. Así que cañonazo tras cañonazo, fueron entrando a la gran capital. Aún con toda la inferioridad militar, los orgullosos aztecas pelearon a muerte para defender su ciudad. Pero los aztecas no querían matar en combate a los españoles. Los querían vivos para sacrificarlos a los dioses. Otro garrafal error.
Y así, entre errores tácticos de los aztecas y desigualdad prosiguió la lucha, donde todos los guerreros aztecas defendían su casta y honor a muerte. Finalmente, cuando todos los mexicas dieron la vida por su nación, cayó la gran Tenochtitlan. El agua se había teñido de sangre. Sabía a lágrimas de todas las madres que lloraban la muerte de sus hijos. Todos abandonaron la ciudad y se dirigieron a Tlatelolco, para pedir ayuda. Cuando el hijo de España, Pedro de Alvarado, se lanzó contra Iliacac, que es el rumbo de Nonoalco, nada pudo hacer, pues era como si los perros esos se arrojaran contra una piedra, pues los hombres de Tlatelolco eran muy valientes y feroces, y preferían morir a entregar las armas. Así Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco, fue nombrado último tlatoani azteca. Los tlatelolcas comandados por Huitznahuac, Cuauhtémoc y los señores de Tlatelolco tomaron muchos gachupas y los sacrificaron a todos. 80 días duró la batalla. Calpulli tras Calpulli, casa por casa, noche y día. No pudieron resistir más, y a la voz del caracol de Cuauhtémoc, los mexicas se lanzaron por el sur y el oriente contra los invasores, y las canoas contra los bergantines. Se trataba de proteger la retirada del señor de Tlatelolco, que ante la imposibilidad de continuar la defensa de nuestra nación, decidió marchar hacia el sur, para reunir las tropas aztecas escalonadas entre Tenochtitlán y Acapulco. Pero el plan falló. La canoa que conducía al sagrado guerrero fue apresada y todos los ocupantes fueron trasladados al bergantín que los condujo ante el cobarde de Cortés. Este mantuvo preso al último tlatoani, hasta que hubo un levantamiento en Tenochtitlán. El guerrero Tlatelolca fue llevado cautivo a Izancanac, Tabasco, y ahorcado. Los tenochcas se dieron. Después los mexicas llevaron el cuerpo de su señor a un lugar donde le dieron sagrada sepultura. Y final y tristemente, se bajó el escudo de la ciudad, en el año 3 casa, día 1 serpiente. La rendición fue terrible. Los malditos se dedicaron al asesinato vil y más bajo. Eran unos animales salvajes, sedientos de riqueza, y entre las matanzas que le siguieron a la rendición y el sitio murieron más de 240.000 aztecas. Y no solo eso. En lo que siguió después murieron más de 20 millones de personas como tú y como yo. Nos llamaban salvajes. Vinieron a destruir nuestra cultura, nuestras ciencias, nuestra religión, escudándose bajo una cruz. Malditos han de ser ellos y todos sus descendientes. Vejaron el cuerpo de nuestro señor Cuauhtémoc. Torturaron a nuestro pueblo, nos pasaron a castrar culturalmente. Violaron y abusaron de nuestro pueblo. Lo esclavizaron y le causaron innumerable sufrimiento. Y bien, así acaba esta triste historia. Y como dije antes, está narrado desde el punto de vista de los conquistados. Así que no me vengan a llorar como niñas diciéndome que insulté a los españoles en todo el video, diciéndoles gachupas y se sientan ofendidos por eso. A quienes se insulta son a los españoles que vinieron a robar y saquear México en esa época, y no a las personas que son españolas y ven este video. Si eres una persona inteligente sé que lo entenderás. Y si aún así, vienes a decirme que te ofendiste con el video, porque insulté a tus compatriotas, y a pesar de que ya lo aclaré, me vienes a reclamar, entonces solo te digo una cosa. Ve a chingar a tu reputísima y santísima madre, hija de puta. Bien, me despido. Espero que les haya gustado este video. Denle me gusta y comenten. También denle me gusta a la página oficial de Taz93 en Facebook XD, se los agradeceré mucho. Me despido. Hasta el próximo video.